Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente el día de hoy. Y vamos a comenzar directamente con nuestra clase número 6 en el contenido de semejanza de triángulo. Bueno, como vimos la semana pasada, todo lo que es congruencia, ¿no es cierto? Los criterios de congruencia, todo lo que va a ver con un triángulo, distintas figuras cuando son congruentes. Y ahora vamos a semejanza, que es lo que viene directamente después de congruencia. Y vamos a tener muchos contenidos que revisar. Bueno, aquí tenemos una típica pregunta PSU. Dice si es que el triángulo ABC tiene ese simbolito, ¿no es cierto? Que vamos a ver que es congruente con DEF, donde AB es homólogo de DE y AB es igual a A centímetros y DE es igual a 3A centímetros. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Entonces aquí vamos a tener que hacer bastantes cálculos para poder lograr ver cuál es verdadera siempre, ¿no es cierto? Considerar cada una de ellas. Pero bueno, vamos derecho a nuestro ejercicio. Y bueno, aquí en semejanza podemos ver de que nos explica, ¿no es cierto?, que para que dos polígonos sean semejantes es necesario que se cumplan dos condiciones: que tienen sus ángulos respectivamente congruentes y que sus lados homólogos sean proporcionales. Ya, aquí tenemos distintos términos que vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Bueno, así se tendrá de igual forma, pero no necesariamente igual tamaño y área. Entonces eso es lo importante. La forma se mantiene, ¿no es cierto? Nosotros como que tomamos el dibujo, lo podemos agrandar o achicar como nosotros queramos. Se mantiene la forma, pero las distancias pueden variar, ¿no es cierto? Aquí podemos ver de que se llaman lados homólogos a los lados que unen dos vértices con ángulos respectivamente congruentes. Es decir, tenemos, vamos a ver aquí un ejemplo, los siguientes hexágonos de lados AB y GC, ¿no es cierto? El AB y el GH, perdón, aquí el GC, GH son homólogos, como también lo son BC, ¿no es cierto? Este de acá, con HI, este de acá, y así, ¿no es cierto? IJ con D, CD y DE con JF, ¿no es cierto? Y F, creo que es lo que pero de esa manera, ¿no es cierto? En este caso, el lado DE vale 6 y el lado JF vale 12. Entonces está como duplicado, ¿no es cierto? Está expandido por 2. Y así son en todos los lados, ¿cierto? Si este vale 5, este vale 10, si este vale 4, este vale 8, y si este vale 2, este vale 4. Bueno, aquí podemos ver de que está en la razón 1 es a 2, ¿no es cierto? El primero está en la razón 1, que es lo que siempre está, ¿no es cierto? Lo original. Y la segunda está en una razón del doble, que es a 2. Entonces dice que tenemos dos triángulos con semejanza. Son semejantes si sus ángulos correspondientes son congruentes y sus lados homólogos son proporcionales. Hablando de triángulos, ¿no es cierto? Entonces nos dice de que sus ángulos, ¿no es cierto?, los que están aquí anotados en el interior del triángulo, tienen que ser ¿de qué manera? Congruentes. Recuerden que congruentes es que son del mismo tamaño, son exactamente iguales, ¿no es cierto? Pueden ser rotados, pero tienen el mismo tamaño, exactamente igual tamaño. Y sale que sus lados homólogos son proporcionales. Entonces tenemos que encontrar la proporción de los lados. Bueno, tenemos 3 y 9. Podemos ver de que esto está multiplicado por 3, ¿cierto? Sería 1 es a 3. Y así con todos sus lados. Entonces, en este caso, los triángulos, y tomamos la figurita, ¿no es cierto?, el símbolo aquí, decimos que estos dos triángulos son semejantes. Entonces, tenemos que AB es homólogo a DE. Y de igual manera, BC es homólogo a EF. Y finalmente, AC es homólogo a DF. Y la razón de los lados, o sea, como los lados son homólogos, están en una relación 1 es a 3. Es igual a K. Entonces, ¿cómo encontramos esto? Bueno, sabemos de que AB partido por DE, ¿no es cierto? AB partido... Uy, me perdí. AB partido por DE es igual a BC, en este caso este lado de acá, partido por EF. Y finalmente AC partido por DF. Siempre me va a dar 1 partido 3, que es la constante, que es K. ¿Ya? Siempre hay que establecer una semejanza, ¿no es cierto? El orden no se debe alterar. Entonces, decimos que el criterio ángulo, lo mismo que estamos viendo parecido a la semana pasada, ¿no es cierto?
dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente congruentes. Ejemplo, tenemos este triángulo, ¿no es cierto?, con el ángulo 34 y 55, y luego tenemos otro triángulo, puede estar rotado, puede estar en distinta distribución, pero también tiene 34 y 55. Entonces nosotros podemos asegurar completamente seguros, ¿no es cierto?, nosotros podemos estar 100% certeros en que estos triángulos van a ser semejantes, siempre por el criterio ángulo de semejanza. Recuerden que son distintos los criterios de congruencia. Además podemos ver de que los lados homólogos también van a respetar una constante K. Luego tenemos el criterio lado, 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 ¿no es cierto? Dos triángulos son semejantes y sus tres lados respectivamente proporcionales. Está diciendo de que los lados no tienen que ser iguales, sino que tienen que ser proporcionales. En este caso, 4 y 12, 6 y... esperen, me perdí aquí. Claro, 4 y 8, ahí sí, 5 y 10, y 6 y 12. Y ahí se cumple. Recuerden que estos triángulos pueden estar rotados. Yo al principio asumí de manera incorrecta de que iba a ser de la misma forma. Si se dan cuenta aquí, los lados son más o menos similares. No sé, la figura se ve como si fuera un triángulo casi perfecto. Pero eso varía. Lo que tenemos que darnos cuenta es en los números, no la figura. La figura solamente para representar, ¿ya? Puede que sea un poco más largo, un poco más chica la figura. Pero tenemos que enfocarnos en el número, ¿no es cierto? En las medidas. En este caso, ABC y FDE son semejantes por el criterio lado, lado, lado. Y en este caso, ¿cómo lo voy a encontrar? Bueno, tomando los lados y dividiéndolos entre sí, ¿no es cierto? Vamos aquí, que nos dice de que 4 partido 8 es 2, ¿no es cierto? 6 partido 12 es 2 y 5 partido 10 es 2. También lo que es aquí, los lados también van a ser congruentes, van a ser iguales. ¿Por qué? Porque se cumplió el criterio de semejanza de lado, lado, lado. Finalmente tenemos el criterio número 3, que es lado, ángulo, lado, ¿no es cierto? Como podemos leer aquí, si me disculpan un segundo, creo que mi cámara está tapando aquí, me voy a achicar para que se pueda leer completamente eso. Bueno, que dice, son dos triángulos, son semejantes si se tienen dos lados respectivamente proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es congruente. Entonces, el ángulo que tiene que estar entre medio de estos dos lados tiene que ser congruente con otro lado. Importante aquí el orden, que siempre se mantiene. Tenemos 4, 57 en ángulo y 5. Entonces en este caso vamos a tener 12, 57 grados y 15. Podemos ver de que aquí entre el 4 y el 12 hay una proporción y los ángulos son congruentes, ¿no es cierto? En este caso la proporción entre estos dos lados va a ser de, aquí podemos ver, 4 partido 12 y 5 partido 15, que es un tercio de K. Está en la proporción 1 es a 3. Además, los otros ángulos también van a ser iguales. Bueno, apliquemos esto, determinar la medida del lado UR, ¿no es cierto? El lado que tenemos aquí en este lado, ¿no es cierto? En esta como pared del triángulo. Del triángulo PQR de la figura. Entonces, tenemos de que los ángulos interiores, ¿no es cierto?, son iguales, ¿o no? Son congruentes. Entonces sabemos de que estos dos triángulos son semejantes. Bueno, luego vamos a ver de que este lado de este segmento vale 4, este vale 10 y este de aquí abajo vale 6. ¿Cómo podemos encontrar el lado RQ? Bueno, tenemos de que los triángulos de figuras son semejantes por ángulo a ángulo, ¿no es cierto? Todos los ángulos son iguales. Lo que ya habían dicho, que vamos a tener que encontrar la razón, ¿cierto? La razón de semejanza. Entonces vamos a tener de que AB partido por PR es igual a 10 partido por QR, ¿no es cierto? Y finalmente 4 partido 6. 4 partido 6. ¿Por qué esto? Porque aquí nosotros tenemos que recordar de que aunque no se vean, me equivoqué aquí, se vean a lo mejor distintos. O sea, digo, AB tiene que ser dividido por PQ, ¿no es cierto? Pero esto no es correcto. ¿Por qué?
déjenme volver uno para atrás para eliminar esa burbuja de aquí y tener más espacio. ¿Qué nos dice? El lado donde está el ángulo alfa, el ángulo gamma, ¿no es cierto? Aquí es el lado AB, que yo no sé cuánto vale. Y es lo mismo con este, ¿no es cierto? Donde está alfa y donde está gamma. Entonces el lado PR. Así nosotros vamos enterándonos de cuáles son los lados que tenemos que dividir entre sí. AB partido por PR. Luego vamos a ver de que tenemos el lado entre alfa y beta. Este lado de acá, que vale 4. ¿No es cierto? Pongo el tiro de valor necesitado en otro lado. Y vemos entre alfa y beta está el 6. Bueno, ya sabiendo estos dos números, nosotros podemos encontrar la razón. Pero anotemos el último solamente para asegurarnos. Dice de que el ángulo entre beta y gamma en este triángulo vale 10. Y en este caso, entre beta y gamma es el lado que estamos buscando, ¿no es cierto? Que es QR. Voy a anotarlo de esta forma, QR. Bueno, ahora sí, seguimos con lo que nos estaba mostrando el PowerPoint. Vamos a encontrar nuestra razón de semejanza, ¿no es cierto? Que es 4 partido 6 es igual a 10 partido QR. Aquí nosotros también hicimos lo mismo, ¿no es cierto? Tomamos solamente estos dos fracciones que tenemos anotadas, estas dos igualdades de fracciones, que están aquí, 10 partido QR y 4 partido 6. ¿Y qué hacemos? Muy simple. Nosotros multiplicamos cruzado por propiedad de fracciones, ¿no es cierto? Podemos multiplicar cruzado cuando viene igual, 10 por 6 y QR por 4. 10 por 6 me da 60 y QR por 4 me da 4 QR. Luego el 4 pasa dividiendo, me va a quedar que es 15 es igual a QR. Entonces el lado que estamos buscando es 15. Porque aquí usted me pregunta, bueno, 60 partido 4, ¿cuánto me da? 15. Ya. Continuemos rápidamente a los lados homólogos, ¿no es cierto? Recuerda que los triángulos semejantes, los elementos secundarios homólogos, como alturas, transversales, bisectrices, simetrales, mediana, también son proporcionales, ¿no es cierto? Entonces, también tienen la misma razón que su lado homólogo. ¿Qué estamos diciendo aquí? Hay distintos elementos homólogos aparte de los lados, alturas, simetrales, diametrales, etc. En este caso tenemos dos triángulos rectángulos, ¿no es cierto? Comparten ángulos, entonces son semejantes y vamos a ver de que tenemos estos lados, ¿no es cierto? Que respetan una razón de hipotenusa y también vamos a tener aquí la razón que es 1 es a 2. Bueno, esto es lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Recordad aquí de que en este caso 6 también es altura, ¿no es cierto? Del triángulo rectángulo. Bueno, aquí vamos a ver también otra forma. Por otro lado, si sacamos la altura con respecto al ángulo recto, ¿no es cierto? Recuerden que los triángulos tienen 3 alturas. La altura con respecto al triángulo recto, en este caso la altura C, ¿no es cierto? El ángulo C, y la altura R con respecto al ángulo R. Vamos a ver de qué, con teoría de Euclides, esto no es necesario que ustedes lo repasen, porque no va a entrar exactamente la PSU, pero es bueno verlo, ¿no es cierto? Para ver la altura, ver los otros segmentos que son también homólogos. 3 por 4 partido 5 me da 2,4 y 6 por 8 partido 10 me da 4,8. Siguen también de igual manera en una razón 1 es a 2, ¿no es cierto? Este es un ejemplo para que ustedes puedan verlo. Y las alturas se respetan, ¿no es cierto? La razón 1 es a 2. También existe una razón entre áreas y perímetros, ¿no es cierto? Tienen que saber de que la razón entre los perímetros de dos triángulos semejantes es igual a la razón de sus elementos homólogos. También se repite la misma razón. Encontremos el perímetro. A ver ahí. El perímetro de este triángulo y el perímetro de este otro triángulo. ¿Cómo se calcula? Sumando todos sus lados, ¿no es cierto? 4 más 5 más 3, 12. 6 más 8 más 10, 24. Y lo dividimos también en la razón 1 es a 2. Recuerden que estamos viendo los mismos triángulos que vimos en las diapositivas anteriores. Luego, la razón de las áreas también es igual a la razón de su elemento homólogo. Vamos, y la área, recuerden de que habíamos encontrado altura, ¿no es cierto? Que es base por altura partido 2, así encontramos área. Entonces la base 5 por la altura que habíamos encontrado, partido 2, me da 5 partido 10. Es igual a 1. Estamos viendo los lados. Me estaba apurando. ¿No es cierto? Saber de que el área es base por
Ah, claro, base por altura partido 2. Aquí he estado tomando este lado del triángulo como base y este lado como altura. Recuerden de que, como les decía, todos los triángulos tienen 3 alturas. Este lado 3 es un tipo de altura. Entonces se considera que me da 6 y en el otro triángulo también 6 y 8, ¿no es cierto? Esta base y esta altura. Partido 2. Y me da el área. Y vamos a ver de que, bueno, 6 partido 24 es 1 partido 4, que es igual a k cuadrado. Bueno, se dan cuenta, también vimos muchas propiedades, a lo mejor no tanto ejercicio, pero de eso se trata, ¿no es cierto? De averiguar de qué forma estos dos triángulos pueden o no pueden ser semejantes. Bueno, dicen que tenemos estos dos triángulos ABC y DF, donde AB es homólogo con DE. Yo siempre les recomiendo dibujar el triángulo, ¿ya? Aunque les quede muy feo, aunque les quede horrible como me está quedando a mí, los dibujamos. No tienen que ser idénticos, ¿no es cierto? Porque son semejantes, no son congruentes. Y lo anotamos, no sé, A, B, C, vamos a tener D, E, F. Ustedes lo anotan como sea de su conveniencia, ¿cierto? Bueno, sabemos de que AB es homólogo con DE. Yo le voy a hacer una línea para ver de que son homólogos, ¿no es cierto? Ambos una línea son homólogos. Dicen de que AB es A centímetros, entonces este lado de acá mide A y DE mide 3A. Entonces aquí nosotros ya podemos empezar a entender una razón, ¿no es cierto? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? Bueno, dice, si el área del triángulo ABC es 16, entonces esta área es 16. Entonces el área del triángulo DEF tiene que ser 48. Bueno, recordemos de que las áreas tienen que estar en la misma razón de sus lados homólogos, ¿cierto? Aquí tenemos una razón de 1 es a 3. ¿Por qué yo sé esto? Bueno, si es que nosotros vemos, si es que no se han dado cuenta, esto le vamos a decir A partido por 3A, ¿no es cierto? Es igual a K. Bueno, se simplifica el A con el A y me va a quedar que es 1 partido 3 de K, ¿no es cierto? La razón está en 1 es a 3. Voy a borrar eso para que no se vea tan desordenado. Solamente ustedes también lo pueden ver mirando, ¿no es cierto? Como este es 1 y este es 3 veces esa cosa, es 1 es a 3. Bueno, aquí tenemos que recordarnos de que la constante, ¿no es cierto? El k que encontramos, que es 1 es a 3, en el tema del área tiene que ser al cuadrado, que es lo que nosotros habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿no es cierto? K al cuadrado. Creo que no había tomado tan importante ese punto, ¿no es cierto? Es k al cuadrado. Entonces aquí al ser el área tendrá que ser la razón al cuadrado, ¿no es cierto? Un tercio que nosotros teníamos aquí al cuadrado. Esto, un tercio al cuadrado, tiene que ser un noveno. Es decir, 16 por 9 me tiene que dar 48. Lo cual no es correcto, ¿no es cierto? Nosotros sabemos de que 16 por 3 me da 48. Entonces aquí fallamos. La primera no es. Luego borremos aquí nuevamente para que se vea más ordenado. Vamos a la segunda. Y podemos ver que 3 por ABC es igual al ángulo DEF. Entonces, el ángulo ABC, este que me está diciendo acá, va a ser 3 veces el ángulo DEF. Bueno, aquí podemos ver de que es incorrecto, ¿no es cierto? Porque los ángulos tienen que ser siempre iguales, congruentes. Si que es uno es la multiplicación de otro, no es congruente, ¿no es cierto? Y en este caso el ángulo tendría que ser homólogo, tendría que ser exactamente el mismo. Entonces, me equivoqué, no es un ticket, es una X, no es. Luego vamos a la C y dice, el perímetro del triángulo ABC es un tercio del perímetro del triángulo DEF. Y aquí suena correcto, ¿no es cierto? Bueno, aquí voy a borrar estas áreas incorrectas porque no es lo que es, no es verdadero. Pero aquí dice que el perímetro de este triángulo, del triángulo ABC, es 3 veces más pequeño que el perímetro del triángulo DEF. Y eso es correcto porque la razón está 1 es a 3. Es decir, este va a ser 3 veces más grande que este. Recuerden que el perímetro, la razón es K, no K al cuadrado como era en el área. Entonces, esta C es verdadera. Y lo marcamos rápidamente, aquí no necesitamos ver el resto porque ya sabemos de que no va a ser ninguno de los anteriores porque es C. Y no va a ser la D también porque es C, es obvio. Vemos la respuesta y nos dice que claramente la alternativa correcta es C. Bueno chicos, dejamos hasta aquí por el día de hoy. Espero que hayan entendido lo que es semejanza, la diferencia con lo que es una congruencia, ¿no es cierto?
y los criterios de semejanza, que son muy importantes a la hora de hacer ejercicio. Hagan todos los ejercicios que tenemos en la guía para la clase del día de hoy y también revisen los ejercicios de la semana pasada en el solucionario. Espero que estén muy bien, nos vemos el próximo sábado. Adiós.